buenas tardes entonces, chavos, y ya está. Les comentaba, vamos a resolver una ecuación diferencial de ese tipo, ¿va? ¿Qué les dice el paso número uno? Paso número uno, verificar o comprobar que la ecuación diferencial sea exacta. Hasta ahí estamos bien. Entonces, recordemos que esta parte de aquí, ¿quién es? M, que multiplica a de x. Y esta parte de acá, ¿quién es? N, que multiplica a quién? A de y. Y aquí tenemos que m es igual a ¿cuánto? A x por y elevado al cubo. Y de acá tenemos que n es igual a ¿cuánto? A x al cuadrado por y cuadrado más ¿cuánto? Más 1. Entonces, esto va a ser igual a tener a la derivada parcial de quién? De m respecto de quién? De y, que va a ser igual a ¿cuánto? Derivada parcial de x por y elevado al cubo respecto a ¿qué? Respecto a de y. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Derivada de y cúbica, ¿cuánto les daría? Y que 3y al cuadrado por x, 3y cuadrado que x. Ahora vamos a derivar n respecto de qué? De x. Esto va a ser igual a la derivada parcial de ¿cuánto? ¿Cuánto vale n? Sería x al cuadrado por y cuadrado más 1. ¿Respecto a qué? Respecto a la variable que x. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Derivada de x cuadrado, ¿cuánto les quedaría? 2x por y cuadrado, sería 2xy que 2x por y cuadrado. Derivada de una constante sería que sería 0. Si se fijan, la ecuación diferencial es exacta o no es exacta. Muchachos. ¿Es o no es? No, por favor. No es exacta, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que debemos de realizar? Debemos de calcular un factor integrante. Les dice, mu de x va a ser igual a Euler elevado integral de ¿cuánto? Primero, my menos ¿cuánto? Menos nx respecto a quién? Respecto a n. ¿Por quién? Por dx. Esto va a ser igual a lo siguiente. Tenemos que mu x va a ser igual a Euler elevado integral. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? ¿Si se alcanza a ver ahí o no? No se alcanza a ver muy bien, ¿verdad? Por el reflejo de la luz. Tenemos acá mu de x, Euler, integral. ¿Cuánto vale my? My tiene un valor de 3y cuadrado x. 3y cuadrado por x. Menos nx, aquí escribo el signo menos. ¿Cuánto vale nx? 2xy cuadrado. 2x por y al cuadrado. ¿Entre cuánto? Entre n. ¿Y cuánto vale n? N tiene un valor de ¿cuánto? X cuadrado por y cuadrado más ¿cuánto? Más 1. Aquí escribo x cuadrado más y, perdón, x cuadrado por y cuadrado más ¿cuánto? Más 1. ¿Y esto es por quién? Por dx. Si te fijas bien, en la parte de aquí me resultaría una integral. Una integral un poco más complicado de resolver. ¿Hasta ahí estamos bien? Vamos a ver cómo nos da el siguiente factor integral. Recordemos que tenemos dos factores. Uno que depende de x y otro que depende de quién. De y. Hasta ahí estamos bien. Vamos a ver cuánto nos da en la parte de acá. Va a ser igual a Euler elevado a la integral de ahora sería n que nx menos cuánto. My entre cuánto. Entre m por dy. De esta manera tenemos que es mu de y va a ser igual a Euler elevado a la integral. ¿Cuánto vale nx? Nx tiene un valor de 2 por x por y cuadrado. 2 por x por y al que por y al cuadrado. Después tenemos lo siguiente, menos nx, perdón, menos my, escribo el menos, my, ¿cuánto vale my? My es igual a 3 por y cuadrado. 3y cuadrado por quién? Por x, pero vean, la x la puedo escribir al principio y me quedaría 3 por x por y cuadrado.
para dejarlo igual que esto, ¿ok? Nada más estoy reacomodando, estoy escribiendo la x primero o estoy escribiendo la x antes que la y. Y ya está. ¿Sobre cuánto, chavos? Sobre m. ¿Y cuánto vale m? X por y cúbica. Entonces aquí voy a escribir x por y elevado al qué? Elevado al cubo. Y esto por el diferencial que de y. De esta manera tenemos que mu de y va a ser igual a Euler elevado integral de cuánto. 2xy cuadrado menos 3xy cuadrado, ¿cuánto les quedaría? Menos cuánto? Menos x por y elevado al qué? Elevado al cuadrado. ¿Entre cuánto? Entre x por y elevado al cuadrado. X por y elevado al cubo, perdón. Por el diferencial ¿qué? Por el diferencial de y. Esto va a ser igual a lo siguiente. Tenemos mu de y, que va a ser igual a cuánto? A Euler elevado a la integral. El signo negativo es una constante, la puedo sacar afuera de la integral, me quedaría menos integral de cuánto. X entre x se elimina, y cuadrado entre y cúbica te quedaría 1 sobre cuánto. 1 sobre y, ¿por quién? Por de y. Y esto va a ser igual a cuánto? A mu de y, que es igual a Euler elevado a menos el logaritmo natural de cuánto? De y. El signo negativo lo subo como exponente y me quedaría como mu de y va a ser igual a cuánto? Al Euler elevado al logaritmo natural de cuánto? De y elevado a la menos 1. Esto y esto se elimina y nada más me quedaría que mu de y es igual a cuánto? A y elevado a la menos 1. Si se fijan, aquí ya calculamos el factor integrante. ¿Sí? ¿Por qué utilizamos el segundo factor? Bueno, porque aquí me resultó una función de una variable. Acá tengo una función de dos variables, tanto como x como de quién, como de y. Por eso utilicemos este de acá. ¿Ok? Váyanlo anotando hasta ahí, chavos. Muy bien, entonces vamos a continuar, chavos. En la parte de aquí ya tenemos el factor integrante, que es esto de acá, que es y a la menos 1. ¿Ok? Y a la menos 1. Aquí voy a borrar esto de acá. Y ese factor integrante, ¿por qué lo vamos a multiplicar? Lo vamos a multiplicar ¿por quién? Por la ecuación diferencial, ¿o no? ¿Sí o no, chavos? ¿Sí o no? Entonces aquí escribimos, por ejemplo, por y a la menos 1. Ahí está. Por y a la menos 1. Tendríamos más por más. X, o bueno, x por y al cubo, por y a la menos 1 le quedaría x por quién, por y, 3 menos 1, le quedaría como 2 por quién, por dx. Ahora, más, ¿cuánto? Aquí tenemos lo siguiente, más por más. X cuadrado por y a la menos 1, le quedaría como x al cuadrado por y, menos 2, menos 1, 1. Entonces te quedaría como y elevado a la primera potencia. Ahora, más por más. 1 por y a la menos 1 le quedaría y a la que y a la menos 1 por la derivada de cuánto, por la derivada de y, que va a ser igual a 0. ¿Ya lo ven? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, chavos? ¿Cuál es el siguiente paso? Hay que comprobar que realmente sean exactas. Para comprobar que sean exactas, escribimos lo siguiente. Recuerden que esta parte de aquí sigue siendo ¿qué? Sigue siendo m, y esta parte de acá sigue siendo ¿qué? N. Tenemos que derivar m en función de quién, en función de y. Y esto va a ser igual, derivada parcial de cuánto. De x al qué? X por y elevado al cuadrado. ¿Qué va respecto a quién? Respecto a de y. Esto va a ser igual a cuánto? Derivada de y cuadrado, 2y por x, 2x por quién, 2x por y. Ahora vamos a derivar la función n respecto de qué, respecto de x. Tenemos derivada parcial de cuánto.
¿Cuánto vale n? N ahora tiene un valor de x cuadrado por y más y elevado a la menos 1. ¿Respecto a qué lo vamos a derivar? ¿Respecto a qué? Respecto a x. Esto va a ser igual, derivada de x cuadrado, 2x por y, 2 por x por quién, por y. Derivada de una constante sería que 0. Y aquí podemos ver que efectivamente ya son que son exactas. Hasta ahí estamos bien. Y como ya son exactas, pues ya podemos resolver la ecuación diferencial por el método de qué? Por el método de solución de exactas. Hasta ahí estamos bien. Y escribimos acá lo siguiente. ¿Qué es lo que debemos de realizar ahora que ya sabemos que son exactas? Lo que debemos de hacer ahora es integrar una parte de la ecuación diferencial. Por ejemplo, vamos a integrar esto de aquí. ¿Ok? Este de acá lo vamos a integrar. Me quedaría como integral de cuánto? De x al cuadrado por y más y a la menos 1 por quién? Por el diferencial de y. Esto va a ser igual a representarlo en dos integrales. X cuadrado por dy, aquí me quedaría como integral de cuánto? De x cuadrado por y por la derivada de y o diferencial de y. Más por más me quedaría aquí de este lado más. Y a la menos 1 por dy, me quedaría integral de y a la que de y a la menos 1 por la derivada de que o el diferencial de y. Esto va a ser igual a cuánto. Escribimos, vean, como voy a integrar respecto a de y, la x pasa a ser una constante y las constantes van afuera de la integral. Por lo que me quedaría x al cuadrado por integral de cuánto? De y multiplicado por dy. Más integral de cuánto. Vean, y a la menos 1 lo puedo reescribir como 1 sobre cuánto. Sobre y por quién? Por dy. De esta manera va a ser igual, o obtenemos lo siguiente. X cuadrado que multiplica a cuánto? La integral de y por dy le quedaría como que y al cuadrado sobre cuánto? Sobre 2. Más cuánto? Más la integral de 1 sobre y por dy le quedaría más logaritmo natural de cuánto? Logaritmo natural de y. Y como aquí ya realizamos la integración, ¿qué es lo que debo de añadir? Lo que debo de añadir es más quién, más h de x. ¿Por qué? Porque integramos respecto a qué, respecto a y. Entonces aquí voy a escribir más h de x, ¿ok? Ya está. Ahora, ¿qué es lo que debemos de realizar? Bueno, voy a escribirlo acá. Entonces tenemos que sería 1 entre 2, pues sería un medio por x al cuadrado por y cuadrado más logaritmo natural de cuánto? De y más h de quién? h de x. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Preguntas hasta ahí, chavos? Sí, porque lleva logaritmo natural de y. Logaritmo natural. Lleva logaritmo natural por lo siguiente. Logaritmo natural de y fue por la integral de y de 1 sobre y. Recuerden que cálculo integral, si es una fórmula que dice integral de du sobre u es igual al logaritmo natural de cuánto? De u más la constante de integración. ¿Ok? 1 por dy le quedaría como integral de dy sobre cuánto? Sobre y, y esto es igual al logaritmo natural de cuánto? De y más cuánto? Más c. Por eso aquí tenemos logaritmo natural de quién? De y. ¿Hasta ahí estamos bien? Fue Sí, por está bien. esa razón. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces, esto va a ser igual a cuánto? Va a ser igual a 0. ¿Va? Sí, aquí se ve. Muy bien. Ahora, ya que tenemos esta ecuación en la parte de aquí, ¿qué es lo que debemos de realizar? ¿Debemos de derivar esta ecuación o no? La vamos a derivar. Al derivarlo me quedaría de la siguiente manera. Derivada parcial de cuánto? De un medio por x al cuadrado por y al cuadrado más logaritmo natural de cuánto? De y más h de cuánto? H de x, que va a ser igual, bueno, aquí cerramos paréntesis nada más, ¿sobre cuánto? O bueno, lo voy a derivar respecto a qué? Respecto a de x, ¿ok? Esto va a ser igual a cuánto?
derivada de x cuadrado, 1 por 2 por 1, 2 entre 2, 1. Nada más le quedaría como ¿quién? Como x multiplicado por y cuadrado más la derivada de una constante 0. La derivada de h de x le quedaría como ¿quién? H' de ¿cuánto? H' de x, que va a ser igual a 0. Ahí ya derivamos parcialmente, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que debo de hacer con esa derivada? Lo que yo debo de realizar con esta derivada es igualarla con la parte de la ecuación diferencial que no se integró. ¿Cuál es la parte que no utilicé para integrar? Esto de aquí. Esto de acá, yo lo integré, ¿ok? Y aquí está la solución. ¿Qué fue lo que no utilicé? Esto de acá. Entonces, esta derivada lo voy a igualar ¿con quién? Con esta pequeña ecuación. Entonces me quedaría x por y cuadrado más h' de x es igual a ¿cuánto? A x por y cuadrado. X por y elevado al ¿qué? X por y elevado al cuadrado. Por acá continuamos. Tenemos lo siguiente. Este que está positivo, bueno, ahora hay que despejar h' de x. Este que está positivo lo pasamos negativo. Me quedaría como que, como h de x igual a ¿cuánto? A x por y elevado al cuadrado menos x por y cuadrado. Entonces aquí voy a escribir menos x por y al cuadrado. Entonces tenemos que h' de x va a ser igual, esto con esto que pasa, se eliminaría, o se elimina, nada más me quedaría igual a ¿cuánto? Igual a 0. Ahora hay que resolver esto de acá. Recordar, se alcanza a ver un poco, bueno, recordar, bueno, h' igual a 0. Recordar que h' es igual a tener diferencial de ¿cuánto? De hx. ¿Respecto a qué? Respecto a de x, que va a ser igual a ¿cuánto? A 0. Está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces ahora me quedaría como diferencial de ¿quién? Diferencial de hx, que es igual a 0 por ¿quién? Por dx. Integramos, ¿y qué más? Integramos una derivada y una integral, ¿qué pasa? Una derivada y una integral se elimina. Nada más le quedaría lo siguiente. Voy a continuar sobre este lado, ¿ok? Está un pequeño espacio en blanco. Le quedaría nada más hx igual a ¿cuánto? La integral de 0 por dx es igual a ¿cuánto? Es igual a 0. ¿Ok? Pero como ya acabamos de integrar, pues tendríamos que añadir más ¿cuánto? Más c. Entonces aquí ya sabemos cuánto vale h. h de x es igual a ¿cuánto? A más c. Ahora, este resultado, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese resultado? Sustituirlo ¿en dónde? En el resultado de la ecuación diferencial, que es esto de acá. Perdón, en el resultado del ¿qué? Del cálculo integral, que eso hicimos en la parte de acá. Tendremos que nos quedaría un medio por x cuadrado por y cuadrado más logaritmo natural de y más ¿cuánto? Más h de x. ¿Y cuánto vale h de x? Más c. ¿Qué va a ser igual a cuánto? A 0. Y ya está. Y aquí ya terminamos la ecuación. Esto de aquí sería la solución sería la solución general. ¿Okay? Vamos a resolver ahora la siguiente ecuación. Ya no está pintando muy bien el marcador. Voy a poner la pizarra virtual. ¿Okay? Bueno, tenemos que resolver esta ecuación diferencial no exacta, ya se los escribí. Pero primero vamos a hacerlo paso por paso, ¿no? Para irlo entendiendo un poco mejor. Paso número 1. ¿Qué les dice el paso número 1? Comprobar que la ecuación diferencial sea que
sea exacta. Hasta ahí estamos bien. Recuerden, en la parte de acá, ¿ok? No, bueno, este no. En la parte de aquí. Comprobar que la ecuación diferencial, si la ecuación diferencial es exacta. Si es exacta, les dice, si la ecuación es exacta, continúa el procedimiento para resolverlo. Y si no, se debe convertir a exacta mediante ¿qué? Mediante factores integrantes, que son estos de ¿qué? Estos de acá, que nosotros estamos utilizando. Así estamos bien. Entonces vamos a hacer el paso número 1 por acá. Vamos a déjenme mover este parte de aquí. Lo por acá y este lo muevo por acá. Para irlo teniendo aquí de pechito, ¿no? Para que se vayan guiando, chavos. Ahí está. Paso número 1, comprobar que sean exactas. Recuerden que esto lo que multiplica a de x es que es m. Entonces aquí tenemos que m va a ser igual a ¿cuánto? A 6 por x por quién? Por y, nada más. Y también tenemos que n es igual a ¿cuánto? N es lo que multiplica a quién? A de y. Entonces n es igual a ¿cuánto? A 7y más 9x elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que debemos de realizar? Pues simplemente derivar a m respecto a qué? Respecto a y. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A tener la derivada parcial de ¿cuánto? De 6 por quién? De 6 por x por y. Hasta ahí estamos bien. ¿Respecto a qué lo vamos a derivar? Pues lo vamos a derivar respecto a y. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Derivada de y respecto a y es igual a ¿cuánto? A 1 por x por 6, le daría aquí ¿cuánto? 6 ¿qué? 6x. Hasta ahí estamos bien. Después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que derivar a quién? A n respecto a quién? Respecto a x. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Escribimos diferencial de ¿cuánto? ¿De cuánto sería? ¿Cuánto vale n? 7y más ¿cuánto? Más 9 por x elevado al ¿qué? X elevado al cuadrado. ¿Respecto a qué lo vamos a derivar? Respecto a ¿de qué? De x. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Derivada de una constante, 0. Derivada de 9x al cuadrado, le quedaría 9 por 2. ¿Cuánto sería? 18, ¿qué? 18x. Hasta ahí estamos bien. Por lo tanto, concluimos que efectivamente no es exacta. Aquí voy a escribirlo. No es exacta. Ya está. No es exacta. Ahí está, no es exacta. Vamos a ponerlo en color rojo. Ahí está. Entonces, como no es exacta, ¿qué es lo que debemos de realizar? Paso 2. ¿Qué le dice? Acá está, paso 2. Paso 2. Calcular el factor integrante para convertirlo a ¿qué? Para convertirlo a exacta. Entonces vamos nuevamente en la parte de acá. Primero vamos a escoger a quién, a mu de x. Escribimos mu de x. ¿Cuánto vale x? Perdón, mu de x va a ser igual a ¿cuánto? A Euler elevado a la ¿cuánto? Integral de ¿cuánto? ¿Integral de quién? Recuerden que sería m qué. Sería primero m qué. My menos ¿cuánto? Déjenme, lo puse en mayúscula. My menos ¿cuánto? N subíndice qué. N subíndice x. ¿Entre cuánto? Entre n. ¿Por quién? Por dx. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A lo siguiente. Ahí está. Entonces, continuamos por acá. Nuevamente. ¿Cuánto vale my? ¿Cuánto vale my? My le dice que vale 6 por ¿cuánto? Por x por y. Hasta ahí estamos bien. ¿Y cuánto vale n? Perdón, nx. Aquí me confundí, 6x, perdón. Nuevamente. ¿Cuánto vale my? My vale 6, ¿qué? 6x, ¿ok? Entonces, my vale
6x. ¿Y cuánto vale nx? Nx, aquí está su valor, que es 18, que 18x. Sustituimos el valor de nx ¿por cuánto? Por 18x. Y ya está. ¿Cuánto vale n? N, acá está, este es el valor de n. ¿Cuánto vale? Pues 7y más, ¿cuánto? 9x cuadrado. Aquí venimos y lo reemplazamos ahí, ¿ok? Después, ¿qué es lo que vamos a realizar? Pues vamos a realizar factores comunes. Tenemos que mu de x es igual a ¿cuánto? Va a ser igual a Euler elevado a la que integral de ¿cuánto? ¿Qué me quedaría aquí? 6x menos 18x te quedaría como ¿cuánto? Como, en este caso, 12, ¿qué? 12x, pero negativo, ¿sí o no? Hasta ahí estamos bien. ¿Entre cuánto? Entre 7y más ¿cuánto? Más 9 por x elevado al ¿qué? Elevado al cuadrado, ¿ya lo ven? Y esto multiplicado por el diferencial de x. Pero vean una cosa. Recuerdan que en el PDF les decía que existirá un factor integrante si esto es en función de una sola variable, ¿ok? O en este caso sería en función de ¿qué? En función solamente de x. Aquí tengo función de y también, ¿ok? Lo cual me hace utilizar la siguiente ecuación. ¿Por qué? Porque aquí tengo función de y también. No nada más tengo función de x. De que se puede resolver, se puede resolver. Pero se me dificultaría más a la hora de multiplicar el factor integrante y comprobar que realmente sea exacta. O puede dar la posibilidad de que sea no exacta. Entonces, aquí lo más recomendable es que la integral o a la hora de simplificar en esta parte de aquí te dé en función de una sola variable. Una sola variable. Aquí esta integral está en función de ¿cuántas variables? Está en función de dos variables. ¿Qué variables serían? La x, la y y la que más. Y la x, hasta ahí estamos bien. Ahí están en función de dos variables. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar el siguiente factor integrante. El siguiente factor integrante, ¿qué te dice? Bueno, vamos a hacerlo por acá arribita. El siguiente factor integrante te dice, mu de qué? A ver, te dice mu de y va a ser igual a ¿cuánto? A Euler elevado a integral de ¿cuánto? Integral de quién. Ahora sería quién. Nx menos ¿cuánto? Menos quién. My. ¿Entre cuánto? Entre m, que va a ser igual a, bueno, perdón, ¿por quién? Por el diferencial x. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A Euler, al mismo Euler, elevado a la misma integral, pero ahora hay que sustituir los valores. ¿Cuánto vale nx? Nx tenemos un valor de ¿cuánto? De 18y. Entonces aquí voy a escribir 18, ¿qué? 18x. Menos my. ¿Cuánto vale my? My tiene un valor de ¿cuánto? De 6x. Entonces sustituimos y escribimos 6, ¿qué? X. ¿Entre cuánto? Entre m. ¿Y cuánto vale m? M tiene un valor de 6 por x por y. Entonces aquí en lugar de m voy a escribir 6 por x por quién? Por y. Hasta ahí estamos bien. Muy bien. Ahí está. Entonces ya que sustituimos valores, vamos a continuar con el procedimiento. Tenemos entonces que mu de y, ahí está, mu de y va a ser igual a ¿cuánto? A Euler elevado a la que, a la integral de ¿cuánto? De esta parte de aquí, pero vean, 18x menos 6x, ¿cuánto le darían a parte de acá? 12 qué, 12 qué, 12x, ¿ok? O 12 más 6, ¿cuánto le daría? 18, ¿va? ¿Entre cuánto? Entre 6 por x por quién? Entre 6 por x por y. ¿Y esto por quién? Perdón, aquí es, en lugar de x es de y. Aquí me equivoqué.
Ahí está de y. Multiplicado por ¿cuánto? De y. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A tener a quién? A Euler elevado a la ¿cuánto? Integral. Vean, 12 entre 6, ¿cuánto les quedaría? 2, ¿sí o no? Y el 2, como es una constante, lo podemos sacar afuera de la integral. Me quedaría Euler elevado a 2 por la integral. Y vean, esta x y esta x, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con esa x, chavos? X entre x se eliminaría y nada más le quedaría ahí únicamente un 1 en la parte de aquí y abajo borraríamos la que la x. Le quedaría de esa manera. ¿Ok? Ya está. Nuevamente, 12 entre 6, ¿cuánto les dio aquí? 2. X sobre X, ¿qué pasa? Se eliminaría. Hasta ahí estamos bien. Nada más me quedaría 1 sobre ¿quién? 1 sobre Y. Si se das cuenta, a la hora de sustituir o simplificar, aquí me quedó una integral en función de una variable. En este caso, en función de solamente la variable la variable Y. Por lo cual, a mí me conviene utilizar este factor integrante para que me dé 100% exacta. Entonces, aquí tenemos que mu de Y va a ser igual a ¿cuánto? A Euler elevado a la integral de ¿cuánto? De 2. La integral de 1 sobre y, hace rato lo resolvimos y nos dio como ¿cuánto? Como logaritmo natural de ¿cuánto? De y ya está. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A Euler elevado a la que? Al logaritmo natural de ¿cuánto? De y. Recordar que este 2 que está multiplicando a un logaritmo lo podemos mandar como exponente del logaritmo. Y sería el logaritmo natural de y elevado al ¿qué? Elevado al cuadrado. Ahora, aquí tenemos lo siguiente en la parte de acá. Un logaritmo y una exponencial que pasa se eliminaría y nada más tendríamos lo siguiente, que esto va a ser igual a ¿cuánto? A y elevado al ¿qué? A y elevado al cuadrado. Y entonces nuestro factor integrante sería de igual a ¿cuánto? A y cuadrado. Ya una vez que hemos calculado el factor integrante, ¿qué es lo que hay que hacer, chavos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Multiplicar el factor integrante ¿por quién? Por la ecuación diferencial. Hasta ahí estamos bien, ¿qué es esto de acá? Entonces, escribimos lo siguiente. Escribimos el factor integrante que es y elevado al ¿qué? Y elevado al cuadrado, que va a multiplicar, en este caso, a la ecuación diferencial. ¿Cuál ecuación diferencial? Este de ¿dónde? Este de acá. Okay, toda esta ecuación diferencial. Ahí está. Muy bien. Entonces, tenemos que, vean, y cuadrado por 6 por x por y, le quedaría como 6 que 6 por x por y elevado al ¿qué? Y elevado al cubo. ¿Estamos bien? Más ¿cuánto? Y cuadrado por 7y le quedaría como que 7y cúbica. 7y cúbica. ¿Ok? Después tenemos lo siguiente. Y cuadrado por 9 por x cuadrado, pues aquí le quedaría más 9 por x elevado al ¿qué? Al cuadrado, multiplicado por ¿qué? Por y elevado al ¿qué? Por y elevado al cuadrado respecto a, o por el diferencial de y. Aquí me falta escribirle diferencial x. ¿Qué va a ser igual a cuánto? Y cuadrado por 0 le quedaría como que 0, entonces sería igual a cuánto? A 0. Muy bien. Ahora debemos de comprobar que realmente sean exactas. Y como comprobamos nuevamente, recuerden que esto sería ¿quién? M, y esto de acá es ¿quién? N. Tenemos que M es igual ahora a 6 por X por Y elevado al ¿qué? Elevado al cubo. Y de este lado también tenemos que N es igual a ¿cuánto? A 7 por ¿quién? 7 por Y elevado al ¿qué? Elevado al cubo, más 9 multiplicado por X elevado al ¿qué? Elevado al cuadrado, multiplicado por ¿quién? Por y al cubo.
Perdón, y cuadrado, ahí está, por y cuadrado. Y después de aquí tenemos lo siguiente. ¿Qué hay que hacer ahora, muchachos? Derivar parcialmente, ¿no? Escribimos lo mismo que anteriormente habíamos hecho acá. Nada más que aquí ya va a cambiar el valor de m. ¿Cuánto vale m ahora? M tiene un valor de ¿cuánto? De 6 por x por y elevado al, elevado al cubo. Derivada de y cúbica, 3y cuadrada por 6 sería 18y cuadrada por x, 18x por y elevado al qué? Elevado al cuadrado. Ahora vamos a hacer lo mismo con ¿quién? Con n. Tal cual lo hicimos aquí, vamos a hacer lo mismo en ¿dónde? En la parte de acá, ¿ok? Ya no sería igual a 18 y tampoco ya no sería esta ecuación. ¿Qué ecuación sería? Ahora n tiene este valor, ¿ok? Aquí está. Y lo vamos a derivar respecto a quién? Respecto a x. Derivada de una constante 0, derivada de 9x cuadrado, 9 por 2 sería ¿cuánto? 18, ¿qué? 18 por x por y elevado al qué? Por y elevado al cuadrado. Y efectivamente, ahora ya nos dio que, ya nos dio que son que exactas, ¿ok? Aquí vamos a escribir, por ejemplo, si es exacta. Ya está. Ahora, como si es exacta, ¿qué paso sigue, chavos? ¿Cuál es el siguiente paso? Escoger una y derivarla. ¿Derivarla o integrarla? Integrarla, perdón. Integrarla, ¿va? Muy bien. Entonces, aquí ahora la ecuación diferencial es esto de acá, ¿va? La ecuación diferencial que nosotros tenemos que resolver. Aquí debemos de integrar una parte de la ecuación diferencial. Por ejemplo, vamos a integrar esto de acá. ¿Okay? Entonces me quedaría como que, como integral de todo esto. Ahí está. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a tener 7y cúbica por dy, aquí le quedaría como integral de 7 por y elevado al cubo, por el diferencial que por el diferencial de y. Ahora tenemos que es más por más, aquí me quedaría como que como más, ¿cuánto? Integral de quién? De 9x cuadrado por y cuadrado por dy, pues aquí me quedaría nuevamente, perdón, 9x cuadrado, 9 por x elevado al cuadrado por y cuadrado, y por quién? Por dy, ya está. Esto va a ser igual a lo siguiente. El 7, como es una constante, lo puedo escribir afuera de la integral. Entonces me quedaría 7 por integral de ¿cuánto? De y elevado al cubo por la derivada de y. Más, vean, como estoy integrando con respecto a quién, respecto a y, la x pasa a ser una constante y las constantes las puedo escribir afuera. Entonces, esta parte de aquí, que está como constante, lo escribo afuera de la integral, entonces me quedaría 9x cuadrado por integral de quién, de y elevado al cuadrado, por respecto a qué, respecto a de y. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, continuamos por la parte de donde acá abajo. ¿Ok? Continuamos acá abajo. Sería 7 multiplicado por la integral de y al cubo, te quedaría como que y elevado a la 3 más ¿cuánto? A la 3 más 1, dividido entre ¿cuánto? Entre 3 más 1. ¿Ok? Y ya está. Más 9 por x elevado al cuadrado, multiplicado por ¿cuánto? Y nuevamente elevado a la que? A la 2 más ¿cuánto? Más 1, ¿entre cuánto? Entre 2 más 1. Y más ¿cuánto? Más h de quién? H de x, ¿ok? Y ya está. Aquí lo igualamos a 0. Esto va a ser igual a 7, que multiplica ¿cuánto? Y elevado a la 3 más 1, que quedaría y elevado a la cuarta potencia, dividido entre 4, 3 más 1, que sería que 4, más 9 por x elevado al cuadrado, multiplicado por ¿cuánto? Y a la 2 más 1 quedaría como y elevado al cubo sobre ¿cuánto? 2 más 1, 3 y ya está. Más ¿cuánto? Más h de ¿cuánto? H de x.
h de x que es igual a 0. ¿Ok? Después continuamos por la parte de acá. 7 entre 4 le quedarían aquí como 7 cuartos. 7 cuartos. Oh, perdón. 7 cuartos que multiplica a y elevado a la cuarta potencia más 9 entre 3, ¿cuánto le quedaría? 3, perdón, 3 por x elevado al cuadrado por y elevado al ¿qué? Por y elevado al cubo. Hasta ahí estamos bien. ¿Más cuánto? Más h de qué? H de x que es igual a ¿cuánto? A 0. Ahora, esta ecuación hay que derivarla o no. Vamos a hacerlo por acá. Escribimos diferencial de ¿cuánto? Diferencial, en este caso, del resultado de la integración, que es esto de acá, respecto a qué lo vamos a derivar, respecto a x, hasta ahí estamos bien. Entonces escribo aquí diferencial de ¿cuánto? Diferencial x. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Derivada de una constante 0, derivada de 3x cuadrado, 6x por y al cubo, le quedaría aquí 6 por x por y elevado al ¿qué? Elevado al cubo. Más la derivada de h de x, en la parte de aquí le quedaría como h' de ¿quién? H' de x, que va a ser igual a ¿cuánto? Que va a ser igual a 0. Ahora, ¿qué debemos de realizar con este resultado? Con este resultado lo que nosotros debemos de realizar es ¿qué? Igualar la que igualar el resultado de la derivada con quién. Igualar el resultado de la derivada con quién, chavos. Con la parte de la ecuación diferencial que no se integró, que quiere decir que acá voy a escribir otra sección y escribo la derivada, que es esto, igualado, escribo igualado a ¿cuánto? A 6 por x por y elevado al cubo. Ahí está. Ahora, despejamos h de x. h de x, bueno, perdón. h' de x. Esto que está positivo lo mandamos que negativo del otro lado. Esto sería igual a ¿cuánto? A 6 por x por y elevado al cubo menos ¿cuánto? Menos 6 por x por y elevado al cubo. Tenemos aquí que estos dos se van a eliminar, este con este se elimina, términos semejantes, la misma cantidad, signos contrarios, se eliminan. Entonces nada más nos quedaría como h que h' de x va a ser igual a ¿cuánto? A 0. Ahora, ¿qué es lo que debemos de realizar? Debemos de resolver esa pequeña ecuación diferencial. Escribimos ahora como que, recuerden que la derivada o h' de x es igual a tener aquí, a diferencial de quién, de h de quién, de h de x, ¿respecto a qué? Respecto a de x, que es igual a ¿cuánto? Que es igual a 0 en este caso, está igualado a 0. Está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces me quedaría como diferencial de ¿cuánto? De h de x, que va a ser igual a 0 por ¿quién? Por dx. Y automáticamente, ¿qué es lo que hago? Integro de este lado de la igualdad y también integro de este lado de la igualdad. ¿Ok? De la igualdad y ya está. Aquí tenemos que, por ejemplo, una integral y una derivada se elimina. La integral de 0 de x sería 0 más c. Entonces aquí voy a escribir que h de x va a ser igual a ¿cuánto? A 0 más ¿cuánto? Más c. Y únicamente h de quién? H de x va a ser igual a ¿cuánto? A c. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Mi respuesta es la siguiente. Aquí está el resultado de la integral, ¿ok? Lo voy a escribir por acá. ¿Cuánto vale h de x? Entonces, h de x es igual a únicamente c, por lo que en lugar de escribir h de x, voy a escribir nada más c. ¿Ya lo ven? Y ya está, ya terminamos. Ok, es así de que, es así de fácil, siguiendo todos los pasos. Ok.